Tiempo de información útil en las cuatro esquinas y como siempre, como hacemos habitualmente en cada noche de miércoles, recibimos a un profesional de la Consejería de Salud, María del Carmen Galán Fernández, que es médico especialista en hematología y hemoterapia. Muy buenas noches, bienvenida. Hola, buenas noches, gracias. Y con usted vamos a hablar de los linfomas o del linfoma. Vamos a empezar por el principio, como siempre, con la definición de esta enfermedad o dolencia. Pues cuando hablamos de linfoma, generalmente nos referimos a un cáncer que afecta al sistema linfático. Si te parece, voy a hablar un poco de lo que es el sistema linfático porque quizás sea menos conocido que otros sistemas como el circulatorio o el digestivo. El sistema linfático pues, está formado por distintos órganos como son el bazo, el timo, la médula ósea y los ganglios linfáticos, y estos están interconectados por vasos linfáticos. Su función es, se encargan de fabricar y de almacenar células que van a luchar contra las infecciones. Hasta aquí todo bien. El problema surge pues cuando estas células pierden su regulación normal y empiezan a crecer de una manera anormal y de una manera descontrolada y tienden a acumularse en los ganglios linfáticos. Hay muchos tipos diferentes de linfoma, no sé si habrá oído hablar pues, del linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, y cada uno tiene un comportamiento distinto. De hecho hay algunos que crecen muy despacito, muy poquito a poco, y otros pues, son más agresivos y van creciendo de manera más rápida. ¿Cuáles son los síntomas del linfoma? Pues los síntomas también varían mucho, depende del tipo y de la zona del cuerpo al que afecten. Uno de los primeros síntomas suele ser pues, que el paciente se nota pues, que uno o varios ganglios linfáticos empiezan a aumentar de tamaño. Estos ganglios suelen generalmente estar, pues, nos referimos a estar en el cuello, en esta zona que llamamos supraclavicular, que es por encima de las clavículas, las axilas o la ingle. Generalmente no duelen, aunque a veces si estos ganglios están más profundos en el cuerpo, pues sí que pueden doler. Incluso a veces pues, si están cerca de alguna zona, pues, por ejemplo el pulmón, pues pueden provocar tos. Otros síntomas que nosotros llamamos síntomas B son pérdida de peso inexplicada, fiebre prolongada y sudoración profusa. No la sudoración porque ahora en agosto pues, todo el mundo suda, en septiembre, sino una sudoración que empapa la sábana y obliga al paciente a cambiar la sábana. Después hay otros síntomas, pues pueden ser el picor, el cansancio, incluso a veces nos hace sospechar una alteración en el análisis. El momento del diagnóstico es fácil, pasa como con otras enfermedades que hay que hacerse muchísimas pruebas, no siempre se da en el clavo a la primera. Pues sí, realmente es complejo, primero porque los síntomas son variados. De hecho los síntomas que hemos comentado antes evidentemente no siempre van a ser debido a un linfoma, es decir, uno puede tener fiebre y los ganglios aumentados de tamaño y ser debido a una infección, por ejemplo, de la garganta. Entonces es complejo también porque necesitamos el trabajo conjunto de muchos especialistas, de muchos profesionales. Suele pasar la primera parada, digamos, el médico de atención primaria, que es al que le suele llegar el paciente y el que suele recabar los primeros síntomas. Después pasa por las manos del cirujano o del otorrino, que es el que se encarga de tomar la biopsia, es decir, analizar, quitar un trocito bien del ganglio, bien del tejido que está enfermo, y después actúan los patólogos, que son los que se van a encargar en última instancia de analizar, mirando al microscopio, y de llegar al diagnóstico, de ponerle lo que son los nombres y los apellidos al linfoma. Y una vez que se ha llegado al diagnóstico, ¿qué proceso se inicia? Pues generalmente nos llega a nosotros el paciente y viene pues, una de las partes más delicadas, que es cuando se trata de informar al paciente, explicarle lo que tiene y explicarle que además hay que seguir haciéndole una serie de pruebas antes de poder decidir qué tratamiento le vamos a poner. Solemos hacer un análisis más completo, solemos pedir pruebas de imagen, que pues, son radiografía, ecografía, escáner, PET, y muchas veces tenemos que hacer también, que lo hacemos nosotros, una biopsia de médula ósea, pues para llegar a lo que es el estadiaje, es decir, para ver cómo de extendida está la enfermedad.
¿Por qué, si ya sabemos que es un linfoma, hay que seguir con todas estas pruebas? Pues como hemos visto, como los linfomas son tan variados y tienen un comportamiento tan diferente, las pruebas que hacemos nos dan una información muy valiosa a la hora de tomar una decisión sobre qué tratamiento le vamos a poner a cada paciente. Entonces, no solo hace falta saber qué es el linfoma, sino hay que saber pues cómo está el paciente, qué enfermedades tiene, cómo le trabaja el corazón, cómo están funcionando los riñones, y ver cómo de extendida está la enfermedad, si está afectado solamente un ganglio o está pues extendido a más partes del cuerpo. Tratamientos. Ya he mencionado algo muy variado, pero ¿cuáles son los más habituales? Pues los tratamientos varían según el tipo y según la zona donde esté en afecto, y dependen mucho de no solo qué linfoma es, sino cómo es el paciente, si es un paciente joven, si es un paciente pues, que tiene alguna enfermedad importante. Entonces los tratamientos pueden variar, tienen un espectro que puede pasar desde no hacer nada hasta incluso pasando por el trasplante de médula ósea. Quiero hacer hincapié, cuando digo no hacer nada, me refiero a que no ponemos tratamiento como entendemos tratamiento, pues pastilla o suero, sino que lo que hacemos es observar al paciente, vigilarlo y ver cómo van evolucionando lo que es la enfermedad. En según qué casos, pues este puede ser el tratamiento ideal para según qué tipo de pacientes con según qué tipo de linfoma. Otras veces decidimos que el mejor tratamiento pues la radioterapia, en cuyo caso enviamos al paciente a Málaga, que es donde reciben la radioterapia, y en la mayoría de los casos pues ponemos quimioterapia. La quimioterapia la ponemos en nuestro hospital, en el hospital de Antequera, y ayudados por el servicio de farmacia, que son los que se encargan de prepararla, y nosotros nos encargamos de administrarla y de seguir al paciente. ¿Y qué pasa después del tratamiento? ¿Es suficiente? Esta pregunta la suelen hacer mucho los pacientes, porque se quedan un poco con la idea de, bueno, ya hemos terminado los ciclos de quimioterapia, ya me puedo ir a casa, ¿no? Y no es exactamente así, porque después del tratamiento pues viene un periodo más o menos largo de lo que es el seguimiento. Es decir, tenemos que hacer una serie de revisiones en consulta, en las cuales pues le hacemos un examen físico, pues le preguntamos cómo sigue todo, y la mayoría de las veces hacemos un análisis y muchas veces alguna prueba de imagen. Esto nos va a servir pues para asegurarnos de que todo va bien, y también nos sirve pues para monitorizar pues, efectos secundarios que pueda haber a largo plazo del tratamiento, y para descartar pues, que la enfermedad recaiga, que la enfermedad pueda volver a aparecer. Bueno, esto es una enfermedad que se contrae, se hereda, se contagia, ¿se puede prevenir? Pues prevenir como tal no se puede, hay muchos factores causales implicados, pero no hay nada único que podamos decir, pues si no hago tal cosa o si hago tal cosa no me va a aparecer. Lo que está claro es que bueno, pues llevar hábitos de vida saludables en cuanto a dieta, en cuanto a evitar el tabaco, pues ejercicio, nada de eso va a prevenir realmente la aparición del linfoma, pero sí que puede crear una base de salud buena pues para enfrentarse a los tratamientos y a los posibles efectos secundarios de los tratamientos que vamos a aplicar. ¿Y es congénito, genético, hereditario, o por qué le puede tocar a unas personas y otras no? Como en cualquier cáncer hay factores genéticos implicados, pero no factores claros de herencia, pues como se heredan otro tipo de enfermedades. Hay factores ambientales, hay muchos factores asociados, pero nada claro como para decir pues si un padre lo ha tenido, el hijo lo va a tener, o nada que podamos confirmar así en líneas generales. Bueno, además de esas recomendaciones de hábitos de vida saludable, que nos encanta predicarlo desde esta sección semanalmente, ¿qué recomendaciones podríamos hacer a las personas que o bien les ha sido diagnosticado o tienen en su entorno a alguien que tiene linfoma? Pues yo haría hincapié en dos temas muy importantes. El primero, el no compararse. Son muchos los pacientes que pues tienen algún allegado, algún vecino, algún amigo, algún familiar que han tenido o tienen un linfoma, y tienen la tentación un poco de compararse y de pues si a mi vecino le ha ido de tal manera, pues a mí me va a ir igual o peor.
Entonces yo entiendo que surgen muchas preguntas, muchas dudas y a nosotros pues queremos que recurran, que nos pregunten a nosotros y un poco sigan nuestras recomendaciones en cuanto al tratamiento y en cuanto a todo. Y por último también hacer hincapié en que no se desanimen, que entendemos que el camino de esta enfermedad es un camino largo, no solo por lo que hay que pasar por hasta el diagnóstico, el tratamiento, las revisiones, y que evidentemente pues si se cuenta con ayuda de familiares, de amigos, incluso del equipo de salud mental, pues siempre este camino largo pues se va a recorrer pues de una mejor manera. Muy bien, pues el linfoma, el tema del que hoy nos hemos ocupado en compañía de la médico especialista en hematología y hemoterapia del Distrito Sanitario o el Área Sanitaria Norte de Málaga, del Hospital Comarcal de Antequera, María del Carmen Galán Fernández. Gracias por habernos acompañado. A vosotros. Y nosotros lo que vamos a hacer es seguir con más cosas aquí en Las Cuatro Esquinas, no se vayan.